YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa. Operación Jericó. Conceden arresto domiciliario a Anjuri Villarreal. El Tribunal Superior de Apelaciones revocó la medida cautelar de detención preventiva aplicada a Anjuri Villarreal, imputada por la presunta comisión del delito de conspiración para cometer lavado de dinero dentro de la denominación Operación Jericó, y le concede depósito domiciliario. Hay un comentario aquí, ¿qué te parece? Pregunta la prensa, dice: por eso se burlan y hacen lo que les da la gana. 229 likes. Comentario de naderly.qros, para que la sigan. Para que la sigan, que parece que ella es muy pro en los comentarios. Excelente. Muy bien. ¿Qué más? ¿Otro medio tiene algo más que agregar? Estamos viéndola. Bellísima. Anjuri Frank Villarreal. Anjuri o Anjuri. Ahí ponen Anjuri, no sé. De 37 años, vinculada en la Operación Jericó, se le revocó la medida cautelar de detención provisional dictada por una juez de garantías. El tribunal impuso una medida de retención domiciliaria, prohibió la salida del país y ordenó la prohibición también de comunicarse con los coimputados. Bien, un poquito más completo acá el término. Vamos a ver otro medio para ver si agrega algo más, si dice algo, otra cosa así relevante, que porque esto está en todos lados. Ahorita mismo, este medio no hizo nada de eso. Vamos a ver otro medio para ver qué hay por ahí. Nada. Medios grandes, tradicionales, no dicen nada. ¿Qué dice este medio? Bueno, aquí no dice nada. ¿Qué más por aquí abajo? A ver, ¿qué más hay por aquí? Bueno, hasta ahora se han pronunciado estos dos medios, ¿verdad? Y lo que yo tengo que decir sobre este tema, en lo personal, no es que me dé igual si la meten en la cárcel o en su casa o en una cueva o en un submarino o en un globo dirigible. No, eso no es lo que me interesa. O sea, no se malentienda. Tiene que haber justicia, y si se comprueba culpabilidad, excelente trabajo que han hecho los abogados, si se comprueba culpabilidad, pues que le caiga todo el peso de la ley. Pero no se trata de eso. Se trata de que en este país millones por aquí, millones por allá, millones por todos lados. Al pueblo no le toca nada de eso. No hay oportunidades de empleo. Tú te robas una gallina, sistema penal acusatorio, y vas preso, pero derechito para la chirola. Mega joya. Sin oportunidades. No hay resocialización. No hay eso. No hay oportunidades. Yo no digo que ella tenga muchas posibilidades y muchas oportunidades. No se trata de ella. Se trata del caso. El nivel del caso. Y el mensaje que se le manda a la sociedad otra vez. Nada nuevo. ¿Verdad? Cuando pasa algo grande en este país, las medidas son casa por cárcel. Que si después vienen con el cuello ortopédico. Cosas así. Panameño de a pie, hijo de la cocinera, se roba la gallina, sistema penal acusatorio, botan la llave, ni se supo, no hay resocialización. Entonces, y los millones por aquí, millones por allá, millones por aquí, millones por allá, y nunca pasa nada con la plata. Igual con los padres de la patria, exalcaldes,
ex representantes, figuras públicas. A ver, hoy era lunes y yo no veo a nadie hablando de eso. ¿Qué pasó con la gente que voluntariamente iba a ir al IFARU a pagar su auxilio económico? Nadie dice nada. ¿Dónde está esa noticia? Yo no vi fila, no escucho de fila, no veo ningún medio hablando de esto. Ven lo que digo, no se trata de Anjuri Villarreal, se trata de que el sistema, los grandes poderes económicos de este país se burlan diariamente de ti y de mí. Y tú estás dándote golpe de pecho y peleando partido político, ideología, que si Zulay, que si Juan Diego, que si Martinelli, que si Dana Castañeda, que si Vamos, que si Benicio, que si Mulino. Tú estás peleando eso cuando Panamá, el panameño, bien dividido que estamos, porque eso es lo que quieren los grandes poderes económicos, que tú te mantengas peleando tonterías, distrayéndote la atención en tonterías, cuando no le pedimos a este gobierno y a los gobiernos anteriores y a las autoridades rendición de cuentas, justicia, devolución del patrimonio histórico de los panameños, devolución de la plata, devolución del dinero, oportunidades de empleo, unirnos para que Panamá eche para adelante, no un grupito eche para adelante. Ya sabemos cómo anda esto. Mira cómo está el tribunal electoral. Ahora están pensando que probablemente sea necesario eliminar el residuo. O sea, esto es, después que eso no existía y se volvió a meter para beneficiar a los que estuvieron en el gobierno de la oscuridad y a beneficiar también a los que estuvieron en el gobierno del retroceso. Porque eso hay que decirlo también. Leyes que beneficiaron a los partidos grandes, a ese partido grande de arriba de 600,000 que se dan golpe de pecho que el partido, que este pueblo es PRD. Bueno, aquí está el PRD metido en otro verguero, en otra vaina grande. Pero no pasa nada. Pero róbate una gallina, róbate unas naranjas, unos limones. Aparte que te van a tirar un perro grande. Entonces no se trata de Anjuri Villarreal. Se trata de muchos temas, de muchas veces que personas públicas con gran poder, no solamente dinero, sino poder político, no les pasa nada en este país. Y otros ni siquiera han sido investigados. A otros los persiguen y a otros ni siquiera los han investigado. Esas son las cosas que nosotros tenemos que ponernos a ver como panameños, como sociedad. El pueblo tiene que ayudar al pueblo, porque ya hemos visto que los poderosos nunca se fijan en resolver realmente los problemas de nosotros. Un puente allá en la comarca que es necesario para que los niños no vivan ese peligro de cruzar esos ríos grandes. Una carretera, un hospital, un centro de salud, extender un horario. Después que usted se gradúa de la universidad, una oportunidad de empleo. Se graduaron entre 80 y algo de nuevos profesionales de la salud, doctores. ¿Tú crees que eso es suficiente? Yo meto esos 85, 86, yo los meto en la ciudad hospitalaria y se queda corta y ya. Necesitamos más. ¿Qué pasó allá en Chitré? ¿Qué pasó allá en el Chicho Fábrega, en Veraguas, Santiago? ¿Qué pasó en Chiriquí? ¿Qué pasó allá en La Chorrera? ¿En qué quedó ese modular que iban a mandar para
¿En qué quedó eso? Que iban a mandar el hospital modular. La investigación del hospital modular. Los ventiladores, ¿en qué quedó esa investigación? Dice, y así el video me va a durar horas si yo pongo a enumerar todos los escándalos que han habido en este país. Operación Jericó solamente es uno de tantos escándalos aquí en Panamá y nunca pasa nada. Es hora de que el pueblo abra los ojos, se una y se dé cuenta que los que tenemos en la asamblea, los 71, velan por sus propios intereses, como todo político, como todo político. Muchos dicen, Juno, ¿por qué tú no te metes para la política? No, es que precisamente eso es lo que hacen muchos. Usan esta vitrina para eso y también lo hemos denunciado. Ahora están callados, ahora no dicen nada, ya no critican a nadie, porque están en la papa, ¿verdad? Pero bueno, el tiempo dirá. El tiempo dirá. A mí me gusta la política. Lo que no me gusta son los políticos. You know, bra.